Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este día les voy a hablar del estrés postraumático de México. O sea, el miedo que tenemos todos los mexicanos a estos cambios de gobierno. Espero que te quedes a verlo todo y que escuches la explicación. Voy a tratar de ser breve y sin más, vamos a meternos aquí en Google. ¿Sí? Y luego vamos a poner aquí en el buscador estrés postraumático. Cometí un error. A ver, otra vez. Ahí va. Y entonces buscamos estrés postraumático según el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5. Y aquí voy a mover mi camarita y vamos a buscar. Aquí dice. Entonces por este momento me voy a desaparecer. Voy a entrar. Es del año 20. Voy a ver le vamos a abrir. Y ahora sí. Me voy a desaparecer y nada más vamos a ver lo que les quiero explicar. Ahora sí, amigos, continuamos. Te pido que te suscribas, que compartas el video y que toques la campanita y que le des like. Creo que me lo voy a merecer. Dice criterios del DSM-5 para el trastorno por estrés postraumático. Consta del inciso A, B, 2, C3, D4, E5, F6, G7, H8 y todavía tenemos que especificar estos cuatro que están aquí abajo. Va a ser bien rápido. No lo voy a leer todo. Si se fijan, son 8 criterios que se divide cada uno en distintos. Entonces el primero dice que tenemos que tener una exposición a la muerte, a una lesión grave o a una violencia sexual o de otro tipo, ya sea real o amenaza, o sea, cualquier tipo de exposición, ¿sí? Pero puede ser que hayas tenido una experiencia directa, puede ser que nada más la hayas presenciado, o sea, puede ser que te hayan violentado o que hayas estado a punto de la muerte, del secuestro, etcétera, etcétera, de una violación, o nada más que te la hayan que tú la hayas visto, que te la hayan platicado, que tengas el conocimiento real, que sucedió algo real, o que esta exposición a la muerte, a lesión grave o a violencia sexual, sea repetida y extremada en detalles repulsivos. Sí, con una o con una o con las cuatro ya tienes ese criterio A. Sí, el criterio A y el número 4 solamente se puede tomar en cuenta si tienes el burnout o el trabajo del síndrome del quemado, que te lo provocó la presión externa del trabajo,
y entonces te sentiste mal. El número 2 o inciso B es presencia de uno o más otra vez. De esos 5 tienes que tener uno o más. Puedes tener 2, 3, 4 o los 5. De síntomas de intrusión asociados a este trauma que comienzan después de que tienes el inciso A. Que tengas recuerdos angustiosos, que tengas recuerdos que de repente te lleguen intrusivos, que tengas sueños angustiosos recurrentes en relación al evento traumático. Perdón, ahí le di sin querer. Que tengas reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto o tú sientes que actúas como si se repitiera el suceso. ¿Crees que va a volver a pasar? Que haya, el 4 es muy importante, no es que sea el único, pero que haya malestar psicológico, intenso o prolongado. O sea, que tú te sientas mal de la mente, que mentalmente te sientas mal, que sientas esa angustia, que son somatizaciones, dolores, mareos, taquicardias, sensaciones de ahogo, de atragantamiento, sensaciones de que te vas a volver loco, sensaciones de que obsesivas de que va a volver a pasar lo sucedido. ¿Sí? O reacciones fisiológicas intensas. Puede ser urinación, puede ser insomnio, puede ser hipersomnia, etcétera. Pero debido al suceso traumático. En el punto 3, ¿verdad? Habla de que también presentes evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático. Que tengas de estos dos, con que tengas una. O sea, que evites o que te esfuerces por evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos del evento que te traumatizó. O 2, que evites o que esfuerces por evitar recordatorios externos o personas o lugares o conversaciones, ¿verdad? Algo parecidas. Eso te va a detonar el ataque de pánico o crisis de angustia. El número 4 es el inciso D, alteraciones negativas cognitivas del estado de ánimo asociadas al suceso traumático. Igual, pero aquí tienes que presentar de las 7, tienes que presentar 2 o más. Entonces, que tengan la incapacidad de recordar. Llegan conmigo pacientes que dicen, no, es que yo no me acuerdo. O ya cuando se lo digo, ay, es que no me acordaba. Esa es una. Creencias o expectativas negativas persistentes, exageradas sobre uno mismo. O sea, el pesimismo. ¿Sí? Percepción distorsionada a causa de las consecuencias del suceso. De seguro, a mí también me va a pasar. De seguro, a mí también me van a lastimar igual que como me lastimaron antes o como lastimaron a X persona que yo vi o que me platicaron y que después la vi desfigurada. Después, ¿sí? El estado emocional siempre negativo. Hay miedo, hay terror, hay enfado, hay culpa, hay vergüenza. Incluso que recuerda, hay olvido. No es estado emocional, pero se olvida. Acuérdate, de estos 7 tienes que presentar al menos 2 o más. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. O sea, la gente dice
que ya no te comportas con ellos, la gente dice que ya no eres igual, o sea, la gente percibe un cambio en ti. Y por último, el 7 es la incapacidad de experimentar emociones positivas. Por ejemplo, felicidad, serenidad, alegría, satisfacción, sentimientos amorosos. Te es dificilísimo, como si estuvieras negativa, como si estuvieras a tus emociones aplanadas o creyeras que en el futuro ya no te espera nada más. Eso es muy común, que las personas que pasan por un estrés postraumático ya no tienen objetivos futuros porque creen que van a acabar igual, de mal. El siguiente es el inciso E, que es la alteración importante de alerta. Estás casi paranoide, siempre estás a la defensiva, siempre estás cuidándote, estás hipersensible. ¿Sí? Y aquí también, igual que en el anterior, tienes que manifestar de estos 6, 2 o más de estas 6 características. Que seas irritable, que tengas ataques de ira, con o sin provocación, que seas imprudente, que seas autodestructivo o destructiva, lo que te decía, hipervigilancia, paranoia, desconfianza, que te hablen y luego tú te sobresaltes, que haya ese sobresalto exagerado, que te cueste trabajo concentrarte y que, como dije anteriormente, haya una alteración de sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño o continuar con el sueño. O sea, tener un sueño inquieto, que te levantes y que digas, ay, no descansé. No confundirlo con trastornos del sueño, si ya lo tenías ese antes. Las hasta este tienen que ser superior a un mes. O sea, si tú todos esos síntomas displacenteros ya tienes tú más de un mes o más de años, ya estamos hablando de un estrés postraumático. Y la alteración te va a causar malestar clínicamente significativo o deterioro social o laboral. Es muy común que las personas tratan de quedar bien, pero siempre tratan de evitar la situación y entonces como estás bajo mucho estrés, estás presentando una respuesta muy tensa en la sociedad, pues lógicamente hay bajo funcionamiento y hay un estrés sociolaboral, escolar, familiar muy marcado. También es muy importante que todos estos síntomas que dijimos, que superen, que es de la hasta le, ¿verdad? Que simplemente no se vaya a deber a los efectos fisiológicos de una sustancia, que estés tomando por ahí algún medicamento que te provoque paranoia, desconfianza, estrés, sobrevigilancia, temores, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, medicamentos, alcohol o otra cosa como una afección o enfermedad médica. Y por último, debes de especificar, decirle a la o al especialista si tiene síntomas disociativos como ya los mencionamos, si despersonalizas, eso a mí no me está pasando, si desrealizas, esto no es cierto, ¿sí? O sea, esas 3 características pueden ser muy importantes, pero la de realización de que, caray, esto no está pasando es muy común. La expresión retardada.
Si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento o aunque al inicio de la expresión se presentaron algunos síntomas. O sea, puede ser que hayas estado bien, pero vas a tener que hacer algo parecido y ahí se presenta nuevamente toda esta sintomatología. A eso se refiere la expresión retardada. Tienes una recuperación, tu cerebro y tu cuerpo tienen una recuperación espontánea. Entonces, los mexicanos tenemos miedo de que este presidente, estos políticos de los tres poderes, López Obrador, el poder legislativo, el poder judicial, hagan lo mismo. ¿Por qué tenemos ese miedo? Porque no nos están tomando en cuenta. Son mentiras lo que dice el poder legislativo y el poder ejecutivo que nos están tomando en cuenta. O sea, nos están tomando en cuenta para realizar obras que ellos quieren. Pero díganme de ustedes cuántos millones de mexicanos toman avión. Díganme de ustedes cuántos millones de mexicanos trabajan en Pemex. Díganme de ustedes cuántos millones de mexicanos trabajan en la Comisión Federal de Electricidad. Díganme de ustedes cuántos millones de mexicanos, cuántos millones de mexicanos tienen alguna beca por alguno de los que no sean, por favor, que no sean rurales, que no sean de los acarreados, por favor. Con todo respeto que lo necesitan y yo estoy de acuerdo. Pero, o sea, las personas van porque si no les quitan la despensa, las personas van o le aplauden porque si no, o sea, las personas antes veían millones, cientos veían la mañanera. Vean ahora, la mañanera las ven unos cuantos miles. Porque tienen miedo. Sé honesto contigo mismo, contigo misma, sé honesto. Si sabes qué están haciendo. O sea, ¿qué sientes cuando agarran al hermano del presidente? Yo no estoy en contra de López Obrador, yo no estoy en contra de Morena. Yo soy apolítico, yo estoy a favor de los mexicanos y estoy a favor de la salud. En Dinamarca, en Suecia, en Suiza, no existe el concepto de pobreza. Es prohibido, es penado ser pobre. Es prohibido, es penado no tener éxito. Y aquí, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, si no le ayudamos a los pobres y si no hacen todo lo que yo diga, algo malo va a pasar. Pues lógicamente, las personas despersonalizan, desrealizan, tienen una expresión y pasa algo. El síndrome de Estocolmo. Todos los youtubers, los amnolovers, o no sé cómo les dicen, youtubelovers, o no sé qué, están a favor. Y los que están en contra, pobres de ellos. Pero al final de cuentas, médicamente, nadie le ha preguntado, médicamente, al final de cuentas, yo tengo estrés postraumático porque tengo miedo de las pendejadas que me van a hacer, de la violencia que me va a provocar toda la toma de decisiones del poder legislativo. Tengo miedo del poder legislativo porque todos están corriendo del barco. Tengo miedo de los demás partidos políticos. O sea, vamos, tengo miedo porque nadie nos escucha. Según el presidente dice que escucha. Según el presidente dice que le hagan preguntas, pero no. Acepta 5 o 6 preguntas y redondea y redondea y redondea. O sea, es un circunloquio. Cada mañanera es un circunloquio y eso da miedo.
que siempre hable de los mismos temas. Si en realidad nosotros viéramos que hay reparto de utilidades de Pemex para todos los mexicanos, para todos los mexicanos, nada más con los sobreprecios. Si nosotros viéramos que hay ganancia que nos reparten el PIB a todos los mexicanos, si no pusiera directa e indirectamente al sur contra el norte, pues no tendríamos miedo ni los del sur ni los del norte. Esa es la verdad. Entonces, resumiendo, yo creo que los mexicanos tenemos un estrés postraumático recrudecido y reforzado por el crimen organizado y por los políticos que trabajan solamente para sus partidos y en el peor de los casos para alguien corrupto o para su propia corrupción. Todo eso da miedo, porque si hablas de la corrupción, si hablas en contra de Morena, si hablas en contra del PRI, del PAN, del PRD, ¿qué pasa? Te va a ir mal. Te van a tachar, si hablas mal aquí en YouTube o en Facebook, te van a bloquear. Te van a poner una palomita y te van a castigar. Esa es la verdad. Sin más, yo soy Luis Raúl Palacios y espero que te suscribas y que multipliques este video. Ojalá estés de acuerdo y entiendas que muchos de los mexicanos van a votar con miedo o van a dejar de votar por miedo, porque tienen estrés postraumático. Y el señor presidente y los señores diputados y senadores, mucho menos los judiciales, no pueden hacer un burnout nacional, un síndrome del quemado, que diga, por favor, se suspenden las elecciones y se hace un plebiscito para ver si queremos cambiar la Constitución y que sea una democracia directa, que sean directamente las personas las que tomen dirección, si quieren que ya se vayan los diputados y senadores todos, o si quieren que se devuelvan a sus distritos y que hagan constantemente, que sean representativos realmente, que escuchen nuestras necesidades, porque ninguno de los poderes escucha las necesidades. El Poder Judicial trabaja para los rateros, para la iniciativa privada, pero no, el poder en Dinamarca, en Suecia, en los países más felices del mundo, el Poder Judicial ayuda al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a hacer leyes adecuadas que no vayan a ser rechazadas y que no vayan a estar después amparadas. Eso, o sea, te va a dar seguridad, te va a dar serenidad, te va a dar paz y el estrés ya no vas a tener miedo que el partido actual, que los legisladores, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo y Ejecutivo, incluso, o sea, ¿qué sientes cuando ves al presidente del INE y al Burayama ese? O sea, te da miedo y te da coraje, porque sabes que van a hacer todo lo posible por quedarse. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos que ya se vayan? ¿Cuántos de nosotros no queremos realmente que nos den el dinero a nosotros y nosotros cubrir nuestras necesidades? Ningún político, legislativo o ejecutivo o judicial, ningún servidor público
conoce las necesidades de cada familia mexicana. Ninguno. Entonces yo no sé a quiénes están representando. Y al no estar representados por ninguno de esos tres poderes, incluyendo el Instituto Electoral, pues entonces nos da miedo que vaya a haber un robo, que vaya a haber una guerra, que nos vayan a quitar del trabajo, que nos vayan a hacer votar a fuerzas, que los militares nos obliguen a votar por X o Y persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo anterior, México y todos los mexicanos mayores de 12 a 15 años, mayores de 12 o de 15 años, tienen estrés postraumático. Porque ya tienen muchos años, incluyendo este sexenio, muchos años, perdón por la tos, tienen muchos años siendo víctima de violencia, una tras otra, permanente, 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 permanente. Sin más, me despido de ustedes. Te pido de todo corazón que lo compartas, que le des like y que te suscribas. Ojalá que lo hayas acabado de leer. Compártelo en serio. O sea, en pocas palabras, los mexicanos que votamos, votamos con miedo. Y los mexicanos que no votamos, que critican mucho el porcentaje del no voto, es porque tenemos miedo de que vuelva a pasar a haber una violencia. O sea, ningún partido político, incluyendo al actual, hablan de que nos violentan, de que violentan al ciudadano mexicano. Ninguno. El actual gobierno critica a los demás. Los demás critican al actual gobierno de que nos violentan. Pero todos nos violentan. ¿Por qué? Porque no nos representan. Porque hacen lo que ellos quieren. Y no nos toman en cuenta. Ojalá lo compartas y ojalá estés de acuerdo conmigo. Te mando un abrazo. Compártelo y espero que todo esté bien.